Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión de autoconocimiento de Casa Vieja para toda la gente que nos ve cada 15 días. Y bueno, pues hoy vamos a tocar el tema del miedo y la culpa, pero quisiera retomar un poco lo último que comentamos en la última sesión, referente a lo de las heridas de infancia. Recordar que es importante ahondar en la memoria que tenemos ahí resguardada, ¿verdad? De dolor, de sufrimiento del niño interno, y poder ir recordando estas heridas, que es la humillación, la injusticia, la traición, el abandono y el rechazo. Estas heridas son importante indagarlas. Me han preguntado que cómo pueden hacer para acercarse al niño interno sin juzgarlo, y solamente puedo comentar al respecto que el juicio es algo del mundo del adulto. El adulto es muy tendiente a estar juzgando, descalificando. Hay que salirse del juicio para poder acercarse al niño sin que lo castigue uno con los juicios, porque si uno se acerca al niño juzgándolo, no va a poder entender sus heridas, no va a poder entender su dolor. Entonces es importante soltar la resistencia que tiene uno a acercarse a uno mismo, a su propia memoria de infancia, para poder ir liberando estos recuerdos, estas memorias, y pueda darse cauce, ¿no? Salida a todo esto. También hablé sobre la represión y supresión de emociones, y es importante porque justamente estas heridas se hacen porque hemos reprimido, recibimos maltratos y nunca lo dijimos, lo tuvimos que ir guardando, almacenando. Entonces hemos aprendido en la edad adulta, desde que somos adolescentes y ya en la edad adulta, a estar reprimiendo o suprimiendo nuestras emociones. Ya habíamos dicho que la represión es aquello es esa emoción que ni siquiera me doy cuenta que la tengo, ¿sí? Y la supresión es darme cuenta de que tuve esa emoción, pero la quito porque en este momento me puede estorbar para lo que estoy haciendo, y normalmente ya no se retoma para trabajarla, se vuelve a dejar ahí como que pase, y ya no se retoma el punto, y entonces volvemos a repetir ese ciclo de emociones sin hacerles caso, y otras sin ni siquiera darnos cuenta de que las tenemos. Entonces esto, pues quería nada más hacer un recordatorio, y tengo algunas otras preguntas que me hicieron algunas personas que están siguiendo las transmisiones, y decían que cuáles eran las formas de liberar, ¿no? Para liberar la tristeza. Decían, bueno, pues normalmente la tristeza hay que liberarla llorando. Si uno se permite llorar, abrir su corazón y dejar sentir el dolor, pues hay que llorar. También una forma en la que yo recomiendo que puedan ir soltando es a través de la escritura, escribir todo lo que van sintiendo sin estar como teniendo esta consideración por el adulto. Es que mi madre o mi padre vivieron una infancia muy terrible y entonces por eso. Entonces uno justifica esto, pero entonces ya no entiendes a tu propio niño. Entonces a quien hay que entender es al niño o a la niña interna. Entonces pues les recomiendo escribir sin más, o sea, todo lo que van sintiendo, déjenlo que se libere, que se suelte, y después traten de leerlo en voz alta, ¿no? Para ponerlo fuera de uno.
esa es otra tarea, digo, otra dinámica que pueden utilizar para liberar, y una que es para liberar, por ejemplo, cuando hay demasiada rabia, cuando hay demasiado enojo, exprimir una toalla, ¿sí? Mojada, grande, fuerte, gruesa, y tratar de secarla, ¿no? Tratar de secarla, y si sigue el enojo y si sigue la ira, volver a mojar y volver a exprimir, a tratar de secar, y enfocado en lo que uno está sintiendo, en la situación que me enojó, que me molestó. Es una manera de descargar y de darle importancia a lo que estamos sintiendo, no obviarlo, no esconderlo, no ocultarlo, sino en el momento en el que podamos ponernos a trabajar con eso, ¿sí? También recomiendo este juego de la sombra, de boxear con la sombra. Ojalá, seguro ha de haber videos de esto en YouTube, en donde puedan ver cómo se juega con este reflejo de boxear con la sombra, y eso hace que se muevan las piernas, que se muevan los brazos, y uno liberando también toda esa rabia, o sea, desactivar la rabia de una manera en donde se esté drenando, se esté canalizando. Pues básicamente esto es lo que yo tenía que comentar de la sesión pasada y algunas dudas que me habían llegado, y pues voy a pasar ahora al tema, ¿no? al tema de esta sesión, que es el miedo y que es la culpa. Y primero me gustaría decir que es una emoción y que es un sentimiento. De una manera muy simple, la emoción es esas sensaciones que pueden ser agradables o desagradables, pero que llegan de súbito, ¿sí? que aparecen de improviso, y nos pueden, pues pueden mantenernos como en alerta, ¿no? Como en alerta, y cuando es repetitiva la emoción, por ejemplo, del miedo, cuando hubo algo que me asustó de improviso, que llegó súbitamente, y se me queda registrado, se queda almacenada esa información en mi memoria, cuando vuelva a suceder otra cosa que me vuelva a alterar más o menos igual, entonces se va haciendo como un caminito en la memoria, ¿no? Un camino, un sendero que se va marcando cada vez más profundo, y eso que ya queda más profundo, registrado, es el sentimiento, ¿sí? Y voy a hablar también de el miedo, como lo consideraba el doctor Hammer, que él fue un médico alemán, acaba de fallecer hace poco, que él hace la propuesta de la nueva medicina germánica, y donde el punto de partida de sus descubrimientos es justamente que el miedo es el catalizador de las enfermedades en general, ¿sí? Y que él ve 4 miedos básicos que tenemos todos los seres del reino animal, los vivenciamos en algún momento, ¿sí? Entonces esto tiene que ver mucho con nuestra biología, y estos miedos son la pérdida territorial, el miedo a morir de inanición, la baja autoestima o el sentirme desvalorizado, y la activación de la adrenalina constante, es decir, que yo todo el tiempo esté sintiendo una amenaza. Entonces, esto es lo que él dice, y él manifiesta, y se trabaja mucho ahora en la biodescodificación, que son los puntales para generar un desequilibrio, sea mental, emocional o físico, ¿sí? Y estos modos, y bueno, y que los modos de responder al miedo, ¿me podrían hacer favor de voltear el...? Y que la manera de responder al miedo, ¿sí? Es
de tres maneras. Una, que es a través de la huida, huir de lo que me está atemorizando, ¿sí? La otra es la defensa, el poderme defender, y la otra es la sumisión, ¿sí? Cuando yo me someto, cuando no activo mi poder de defensa, entonces empiezo a reprimir y a contener todo ese impulso de adrenalina, ¿sí? que yo podía haber echado a andar si me hubiera ido en la fuga, huyendo para salvaguardar mi integridad o para defenderme, ¿sí? Entonces, como no hice ni lo uno ni lo otro, entonces eso se queda adentro como implotando, y reprimido, pues empieza a generar mayor desequilibrio, ¿sí? Mayor desequilibrio interno. Entonces, pues esto es importante señalarlo porque ya habíamos hablado de la parte sistémica y voy a retomar ahora nuevamente esta parte del sistema, como a través de la cultura, de las sociedades, de las familias y sobre todo basándose en los medios de comunicación, es que se refuerzan estos patrones de miedo y todo el tiempo nos están dando noticias de que todo está mal, de que mucha gente muere, de que hay guerra, de que hay hambre, y que sí lo hay, justamente porque el mismo sistema lo provoca, pero también hay cosas positivas y muchas cosas positivas y bellas y buenas que nunca se mencionan en las noticias o en los medios, ¿no? Tiene que meterse uno a buscar como más particularmente eso, y lo otro sí lo están fomentando siempre, este conflicto entre unos y otros, ¿no? Entonces, a través de toda esta información van generando angustia, miedo, desconfianza, y se van generando también enfermedades porque recurrentemente estamos sintiendo, o sea, estamos siendo manejados por toda esta información que recibimos y estamos todo el tiempo activando la adrenalina y este tipo de emociones que nos desequilibran, ¿sí? Entonces, esta parte del miedo es como el sistema lo utiliza para control, de represión, supresión de emociones, y todo nuestro poder de respuesta para salvaguardar nuestra integridad, pero también para salvaguardar quizás el bienestar de nuestras familias, de nuestras comunidades. Se va perdiendo ese poder y se les va dejando a los otros, ¿no? Pues tú resuélvelo, tú hazlo, en lugar de nosotros asumir ese poder, ese potencial, que además tiene que ver mucho con nuestra creatividad, ¿sí? El impulso creativo se va viendo suprimido y entonces nos vemos muy limitados en nuestras expectativas. Siempre es como, pues la desgana de hacer cosas, porque uno se siente desmotivado, porque siente que es tan terrorífico todo lo que pasa afuera y tan demandante de uno mismo, ¿no? Las exigencias de uno mismo para cumplir con tantas expectativas de ser alguien importante a través de estos reconocimientos, de acumular cosas. Entonces es demasiado lo que tiene que hacer uno para tener satisfecha la sociedad, y eso va mermando realmente lo que yo quiero, lo que realmente quiero. Hay un aspecto muy importante en esto, porque, por ejemplo, cuando los artistas deciden ser artistas, que son lo que consideramos lo creativo, normalmente en la sociedad está mal visto. No, ser artista es perder el tiempo y morirte de hambre. ¿Y cuántos artistas no hemos escuchado? Y digo hemos porque me he dedicado algún tiempo a la pintura y a la música, y son cosas que no las fomenta y no las ve bien la familia.
¿sí? Ven bien que uno se dedique pues a cuestiones intelectuales, ¿no? A la ciencia, a la investigación, a la medicina y ese tipo de cosas, pero el arte es algo mal visto, ¿no? Está mal catalogado justamente porque tiene este aspecto creativo, este poder creador. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de cuáles son las prioridades, pues vemos que todo lo que es el mundo emocional, todo lo que es el mundo del juego, del disfrute, de la creatividad, es lo que se va reprimiendo, lo que se va dejando a un lado. Entonces nos volvemos solamente funcionales que vamos reprimiéndonos y reprimiéndonos, conteniendo un montón de cosas que al final nos van a alterar nuestra salud de una u otra manera. Y pues la culpa, justamente la sociedad, ¿no? La sociedad, el sistema, la sociedad va generando valores de bueno y malo, de lo correcto y lo incorrecto, y el que se sale del juego, pues entonces vive señalado por salirse del juego. Y entonces lo que sucede es que empieza a generar una gran culpa, ¿no? No soy suficiente, hago todo mal, ese enojo de sentir que no soy suficiente, en lugar de ponerlo afuera y de indagar, bueno, realmente es que yo esté mal, o más bien las cosas están exigiendo de esta otra manera, en donde yo no me estoy ajustando, donde yo quizá tengo otra forma de ver las cosas, pero no significa que por eso esté mal. Pero normalmente no actuamos así, ¿no? Actuamos como si nos estuviera señalando o nos estuvieran mirando y observando, y eso va generando esa impotencia, es decir, no puedo actuar como yo quiero actuar porque está mal, entonces siento culpa y siento gran responsabilidad, y entonces muchas veces ese poder, esa fuerza que tiene la culpa para también poderme defender ante el otro, ante el que me señala, y si yo me someto, ¿verdad? Entonces ese poder también, ese enojo se vierte contra mí mismo, y entonces empieza uno a autoagredirse, a autodañarse, porque no puede responder afuera, porque no puede sacar ese enojo o ese poder o ese potencial hacia afuera. Entonces, esta escala de valores de bueno y malo también es algo que viene impuesto en una sociedad y en las familias que integran esas sociedades. Entonces, este es como un acercamiento para que seamos un poco más generosos con nosotros mismos, que dejemos de juzgarnos tan fuerte, que empecemos a mirar estos valores sistémicos y ver si nosotros hemos embonado de una manera forzada, que creo que la mayoría ha sido así, y que hay muchos que no se quieren someter, y esos son los señalados como los inadaptados, los rebeldes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una propuesta distinta, una forma distinta de ver la vida, y entonces se les juzga como inadaptados. Entonces, pues estas son las cosas que yo quería poner aquí en la mesa hoy en esta sesión, para que ustedes indaguen también de qué manera han vivido esos miedos que el sistema activa todo el tiempo con los mensajes, ¿sí? Y si ustedes se han subordinado, se han adaptado, o han tenido que reprimir o suprimir sus emociones para poder ser parte de esta sociedad y no sentirse excluidos, no sentirse fuera del clan. Voy a hablar un poquito de estos miedos que manejaba Hammer, ¿no? La pérdida de territorio, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que yo considero mi territorio, mi territorialidad, que puede ser desde mi cuerpo físico
hasta mi familia, mi pareja, mis hijos, mis amigos, mi perro, mi casa, mi auto, mi trabajo. Entonces, cuando alguien es sacado del clan, sea cual sea de estos, del trabajo, despedido del trabajo, sea excluido de su familia por no adaptarse, etcétera, eso significa una pérdida de territorialidad en la persona, y si la persona no puede resolver de una manera benigna para sí mismo, pues puede provocar desequilibrios y enfermedades importantes, ¿no? Incluso pues, hasta el cáncer, porque Hammer se enfocó muchísimo a trabajar el cáncer. Entonces, no solo el cáncer, pero sí, la base de su investigación fue mucho en el cáncer. Entonces, pues esta pérdida de territorialidad no es únicamente mi cuerpo, sino todo lo que yo voy considerando que es de mi propiedad o de mi vida, que forma parte de mi vida, ¿sí? Pues esta parte de estos miedos de Hammer creo que era la que quería explicar más, porque esta de la baja autoestima o de sentirme insuficiente es no confiar en mi poder creativo, no poder confiar en que soy capaz de sobrevivir por mí mismo, ¿sí? No considerar que no soy suficientemente valioso internamente, ni intelectualmente, ni con mis capacidades para salir adelante, para sobrevivir, incluso para traer mi propio alimento a mi boca, ¿no? O a mi vida. Entonces, en eso tiene que ver la parte de la baja autoestima o de no sentirme suficiente, ¿sí? Pues con esto cierro esta exposición del miedo y de la culpa, y pues voy a ver si hay alguna pregunta. Ay, muchas gracias. Alguna pregunta del chat o de aquí, de presencial. Sí, bueno, comenzaríamos con las que nos están haciendo a través de internet. Hacen varios comentarios. José Camacho dice saludos. Leti, gracias por compartir estas herramientas. Naomi, Noemí, Chihiro, Arisa nos comenta: reprimir tantas emociones que caemos hasta en un padecimiento como la fibromialgia. Así es. Y por último, Aaron Bonnier nos pregunta: ¿cómo lo controlo? Yo soy un poco perfeccionista. Yo soy un poco perfeccionista, que he estado trabajando en eso, pero a veces me cuesta. Sí, claro. Saludos a todos, gracias por participar. Y sí, Aarón, no se trata de controlar, sino de soltar el control. Incluso la palabra control, o sea, yo la uso para explicar que el sistema nos ha controlado, pero la propuesta es soltar incluso la palabra, ¿no? de control. No se trata de control, sino de guiarnos, guiar nuestra mente, guiar a nuestras emociones hacia un estadio más afable, más benigno para nosotros mismos. Y cuando nosotros podamos vivirnos de una manera más tranquila internamente, vamos a poder también estar de manera más tranquilo con quienes nos rodean, ¿sí? Pero si nosotros interiormente seguimos controlándonos, reprimiendo, esto no lo debes de hacer, esto no debes de ser así, no debes de contestar, haz esto así, etcétera, seguimos presionándonos para funcionar afuera y no nos damos cuenta que eso está en detrimento de nosotros mismos. Entonces hay que ir hacia uno mismo, hacia lo que uno va sintiendo, para poder ver de qué tamaño o cuáles son las represiones que yo he vivido desde mi infancia, para poder desanudar al niño interno, ¿sí? Desamarrarle sus manitas, desamarrarle sus piecitos, quitarle el vendaje de la boca y pueda correr libremente y pueda hacer lo que le gusta hacer, que no está bien visto, pero no quiere decir que no podamos comprendernos entre todos. Yo creo que ha sido tal la represión
que nos hemos vuelto totalmente rígidos con nosotros mismos y nos volvemos rígidos con los otros también, porque no podemos comprendernos ni siquiera nosotros. Entonces, en la medida en la que yo me voy comprendiendo, voy a poder empezar también a comprender de una mejor manera lo que vive el otro. El otro también vive la misma represión, la misma supresión, el mismo control, porque todos hemos nacido, o las grandes mayorías hemos nacido dentro de este sistema, ¿no? Los que viven en otros sistemas, que son las minorías, pues habría que ver qué otro tipo de cosas tuvieron que reprimir para funcionar dentro de ese sistema, ¿no? Pero en el nuestro es así, ¿no? Todo tiene que ser en función de la producción, de la ganancia y del consumo, y todos estamos siempre carrereándonos para lograr alcanzar metas que nos lleven a tener buenos puestos, para poder tener buenos ingresos, y para que esos ingresos nos lleven a consumir y consumir, y esa es nuestra vida. ¿Y en qué momento está el disfrute de eso? ¿En qué momento está el vínculo afectivo? ¿En qué momento está el poder creativo, el poder de transformación? No se considera dentro de esto. Entonces, pues se trata de eso, Aarón. Se trata de que seas más bien generoso y ya no estés tratando de controlar, sino de comprenderte. Sí. Hay otra pregunta aquí a través de WhatsApp. Dice, ¿cómo controlar el miedo a quedarse sola? Hay como, bueno, dices, de repente estoy sola y escucho ruido y me asusto, pero creo que el asunto es como quedarse sola, el miedo a quedarse sola. Bueno, es que más bien, ¿por qué me vivo en soledad? Habría que preguntarme, ¿por qué me vivo aislada? ¿Por qué me vivo en soledad? Habiendo tantos seres con los que puedo convivir y tender vínculos, puentes, hacer redes de comunicación, de apoyo, ¿no? Pero aquí es como si yo me siento vulnerable al estar sola, y no puedo vivir mi soledad tranquila. Es decir, solos no estamos porque estamos rodeados de un montón de personas y de familiares y de amigos seguramente, ¿no? Pero si yo tengo una sensación de vacío, de abandono tal vez, es momento de revisar mis heridas de infancia, porque puede ser que desde ahí yo no haya sentido el acompañamiento de mis padres, yo no me haya sentido sostenida bien por ellos, y que entonces todo el tiempo me sienta como en detrimento de ese acompañamiento, no me siento vacía. Acuérdense que también hablamos la sesión pasada de la canasta mágica, que así le llamo, esa que tiene todos los requerimientos para uno mismo en su interior para andar en la vida, y esa canasta la dota en su completud el vínculo que tenemos con nuestros padres. Y si el vínculo que tuvimos con nuestros padres estuvo en déficit, pues la canasta también va a estar en déficit, va a tener muy pocos elementos de los que yo me pueda agarrar para andar mi vida, para vivir mi vida, ¿sí? Y voy a estar esperando que otros vengan a darme, a llenarme, ¿sí? Todo eso que yo no tengo en mi canasta. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando esas personas se desaparezcan, o esas condiciones se desaparezcan, o esos trabajos o esas cosas materiales se desaparezcan de mi vida se va a venir abajo, ¿sí? Entonces no podemos codepender de esa manera. Somos interdependientes todos nos necesitamos, sí, pero codependiente tiene que ver con un estadio interno de abandono, de no haber sido saciada esa compañía, ese amor, ese calor del hogar, ¿no? de mamá, papá, o de quienes me criaron. ¿Sí? Digo mamá, papá porque es nuestra estructura, aunque ahora ya se viven muchos tipos de estructuras familiares o de formas familiares, pero esa era como la estructura biológicamente hablando, ¿no? También. Ok, tenemos otra pregunta de José Camacho,
Nos dice, en ocasiones cuando empiezo a expresar mis incomodidades, cuando estuve acostumbrada a no hablar, no logro comunicar con claridad mi sentir y no logro cambiar nada. ¿Qué puedo hacer para ayudarme a expresarme mejor sin lastimar a nadie? Bueno, primero hay que tener mucha paciencia, mucha calma, porque justamente vivimos reprimiendo o suprimiendo muchos años y de repente ya queremos ser maestros en la forma de transmitir cuando nunca hemos transmitido nada, cuando ni siquiera nosotros mismos nos hemos dicho la verdad, cuando no hemos querido ver nuestra propia verdad. Entonces creo que hay que tener nuevamente paciencia, tolerancia, respeto por el proceso que voy viviendo, y seguramente me voy a equivocar, como muchos se equivocan también cuando manifiestan su sentir y me lastiman. Pues bueno, tampoco los vamos a quemar en leña verde, ¿verdad? Simplemente saber que es parte de lo que estamos viviendo entre todos, tenernos mucha paciencia y claro, observar. Ahora tuve un impulso que sobrepasó, ¿no? O sea, que me hizo ser muy explosiva, y no pude regular, pero yo lo puedo observar y puedo ver por qué llegó hasta ese punto. Y si yo me aprendo a observar constantemente, entonces yo mismo me puedo dar cuenta cuando estoy subiendo tan rápido mi reactividad hacia lo que está pasando en mi día a día, que puedo parar un poco la actividad y decir, a ver, estoy muy acelerada, estoy muy acelerado, me voy a tomar 5 minutos para ver qué está pasando, en lugar de dejarme así. Es que es lo mismo que estamos hablando de represión y supresión. Entonces, en lugar de dejarme así, si yo ya sé que estoy alterado, entonces voy a tratar de darme un chance para ver qué pasa, qué fue lo primero que me empezó a alterar y que no lo consideré, no lo resolví, no lo asumí, y que es momento de revisarlo para que en lo que resta del día pues yo pueda estar más tranquilo, ¿no? Pero si dejo una cosa pendiente y continúo mi día y luego pasa otra cosa y se van acumulando, pues va a llegar un momento en que voy a explotar, ¿sí? Pero es por eso, porque no aprendo a darme mis pausas y ver qué es lo que está pasando, y no aprendo también a ir soltando, trabajando, darle su importancia. Si es mucho enojo, pues ya les dije, hay que soltarlo con el cuerpo, físicamente, con la voz, incluso gritar, ¿no? En donde no estemos molestando a alguien, porque no se trata de irle a gritonear a alguien ni de pegarle a alguien, no, se trata de hacer un trabajo cuidado de no dañar a nadie ni de dañarme a mí mismo. Entonces por eso les decía, exprimir una toalla no le vas a dañar a nadie, sin embargo si tienes mucho coraje con una persona, pues ahí le vas a poner, ¿no? Toda tu fuerza y todo tu coraje ahí, a que expreses ahí, ¿no? Y tú le das su lugar a tu enojo y le das rienda suelta a tu enojo de esa manera. También lo puedes gritar, si estás solo, ¿no? Y si no, pues nada más dile a tu familia, no se preocupen, estoy haciendo un trabajito aquí de liberación y no se asusten, ¿no? O sea, tenernos esa paciencia para poder ir tocando nuestras emociones y saber que seguro nos vamos a equivocar, pero del error, y yo lo pongo otra vez entre comillas, del error es de donde aprendemos, o donde podemos tener muchísimas posibilidades de aprendizaje. A través de los errores, de la observación, es de donde uno puede decir, ok, esto pasó y ya lo entendí, lo comprendí, lo puedo intentar hacer distinto para mi propio bien y para el de los demás. Entonces, con paciencia, con tolerancia y considerando que esto ha sido de generación en generación en generación que hemos vivido así, de represión, supresión de emociones, y con un sistema que activa todo el tiempo nuestro miedo, nuestra ansiedad, nuestra angustia, y generando un montón de enfermedades por eso. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra aportación que nos hace Naomi Noemí respecto a lo que nos compartió sobre la fibromialgia. Nos dice, si ya de por sí es difícil aceptar el diagnóstico de padecer fibromialgia,
es todavía más ver cómo los que nos rodean nos juzgan por pensar que es simplemente un padecimiento como de flojera y nada que ver. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que, fíjate, Naomi, en el sistema así se denomina, tiempo es oro, o sea, tiempo es ganancia. Y si tú no estás produciendo y nada más estás ahí acostado, ¿verdad? Y perdiendo el tiempo, eso es mal visto, es como el flojo, el holgazán. Y hay que quitarnos esos esquemas nosotros. En la medida en la que tú le des importancia a lo que te están diciendo y no le des importancia a tu sentir, a tu corporalidad, a qué pasó, por qué llegaste a ese punto, pues no vas a poder resolver, ¿no? Vas a seguir sintiéndote culpable porque te vives así y los otros van a seguirte señalando. Entonces es importante ir hacia adentro, la comprensión hacia adentro, para que al comprenderte lo que digan los otros pues ya no te merme tanto, ¿no? Sino que lo puedas colocar realmente en el lugar en donde es y saber que ellos mismos al hacer estas observaciones están obedeciendo a la imposición sistémica de dinero, de tiempo es dinero, tiempo es oro, ¿sí? Todo debe de ser producir y si tú estás acostada sintiéndote mal no estás produciendo, entonces ¿de qué se trata tu vida, no? Y es así, más o menos, lo que yo te podría recomendar. Sé paciente y amorosa contigo. Sé paciente y amorosa contigo. Okay. La siguiente aportación es de Ulises Luna y nos dice, es bastante frustrante que con el tiempo uno se da cuenta. Es bastante frustrante saber toda esa información a una edad adulta porque siento que la vida se me fue arrastrando tantas cosas. ¿Cómo manejar esta frustración? Pues la misma, con amor. No me tuve paciencia, hoy es el momento, hoy es el día, el instante en el que puedo empezar a vivirme de una manera distinta. Todos nos vamos dando cuenta en diferentes momentos, qué bueno los que empiecen desde jovencitos y los que estamos mayores, más grandes, de más de 50, 60 años, de 40, 50, 60 años, nunca es tarde para empezar a transformar su vida, para empezar a disfrutar. Así sea que yo me muera mañana, si me muero bien, o si hoy me pude vivir en felicidad, en comprensión a mí mismo, pues valió la pena, ¿no? Valió la pena el aprendizaje, me tardé un poco, pero ya lo tengo aquí. Entonces, no hay por qué sentir que se pierde el tiempo. Las cosas llegan en el momento en el que yo estoy también abierto a recibir la información. Quizá esto lo pudiste haber escuchado antes y no lo captaste. Es ahorita que lo puedes captar, aprovéchalo para empezar a trabajar contigo, para empezar a vivir armónicamente, para vivir a tu favor interno, o sea, conectar con tu interno, con tus estados carenciales, a tratar de sanarlos, para poder sentirte mejor cada día. Esa es mi recomendación. Por último, Almar Lumbreras nos comenta, yo tengo miedo a hablar lo que pienso y a equivocarme con lo que digo a los demás y no encajar con lo que ellos piensan. Sí, justamente es lo que estamos hablando. Hay una escala de valores, entonces si tú no entras, no encajas, ¿verdad? Van a decir bueno, malo, si está bien, está mal, y entonces si estuvo mal te señalan. Es lo que estamos hablando. Toda esta sesión hemos estado hablando de lo mismo. Mi recomendación es atrévete a decir, ¿no? Atrévete a decir lo que sientes, atrévete a decir lo que piensas. No se trata de ser irrespetuoso ni grosero afuera, pero tampoco se trata de que seas irrespetuoso y grosero contigo, porque es no respetarte cuando tú te pones la mordaza en la boca, ¿sí? Es agresivo cuando tú mismo te agredes de esa manera de reprimirte, de no decir lo que opinas, de no darte tu lugar en medio de todos los demás. Todos tenemos un lugar importante, todos tenemos algo importante que decir y es mentira que solamente algunos dicen cosas importantes. Todos tenemos cosas importantes que decir y hay que atrevernos a empezar a hacerlo, hay que atrevernos a experimentar con todo nuestro poder creativo, a salir de la oscuridad para poder vivir en armonía con nosotros mismos y así vamos a poder vivir en armonía con los demás. Esa es mi recomendación también.
Tenemos otra pregunta que nos dice José Camacho. ¿Cómo puedo afirmarme cuando me da miedo la vida? ¿Cómo gano confianza en mí ante los pensamientos de juicio? Pues igual que voy a parecer disco rayado hoy, pero entre más cabida le dé a la mirada del otro o de los otros, va en detrimento mi posición, mi verdad, mi sentir. Entonces, tengo que ir hacia adentro de mí para ver qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que puedo, lo que no puedo, dejarme de exigir, de sobreexigir, ser generoso con uno mismo y darse voz y ponerlo de manifiesto. Nadie va a venir a decir hazlo, a ver, en este momento hazlo. No, tú eres quien debe de tomar la decisión de decir hoy lo empiezo a hacer, hoy lo empiezo a hacer de un modo diferente. Entonces el juicio del otro lo pongo afuera, lo comprendo porque sabemos que todos estamos metidos en esta olla de represión, de depresión y de juicios, y así hemos sido educados. Entonces simplemente comprendo que las reacciones del otro, que los juicios del otro son del otro y que es parte de lo mismo que nos ha formateado a todos, pero que yo estoy empezando a sanarme y entonces tengo que empezar a tener esa fortaleza de decir aquí estoy, existo, hablo, digo, tomo mis decisiones y asumo mi responsabilidad de las decisiones que yo empiezo a tomar, ¿sí? Para mi bien. No se trata de un bien egoico, egoísta, de yo primero y me valen los demás. No, se trata de un bien amoroso, de ser generosos con uno mismo, de ser comprensivos, para que también después podamos ser comprensivos y generosos de manera auténtica con los que están afuera. No se trata de egoísmos, se trata de ser generosos y comprensivos, de tenerse paciencia y de empezar a salir a decir, a salir a expresar, ¿sí? Sin miedo. Nos podemos equivocar, vuelvo a decir, en la forma de expresar las cosas porque no estamos acostumbrados a expresar y podemos a veces lastimar, pero no nos consideremos o nos juzguemos como malas personas porque lastimé a alguien, porque no sé decir lo que siento, porque no tuve esa práctica desde chiquito, ¿no? Entonces, si ahora me estoy dando ese permiso, pues seguro a lo mejor voy a lastimar, pero en la medida en la que yo me dé cuenta de cómo se hace, de cómo irlo haciendo mejor yo mismo, entonces poco a poco voy a ser menos hiriente y voy a ser más claro en lo que yo quiero transmitir y en lo que yo quiero decir, sin necesidad de lastimar a nadie, ¿sí? Pero es poco a poco, es poco a poco. No sé si sería un poco repetitivo, pero bueno, solo nos preguntan cuál sería el primer acercamiento a liberar el propio juicio. Así, deja de juzgar, así de simple, no juzgo. Tu mente inmediatamente va a querer señalarte, ¿sí? Decirte, no, esto no es así, esto está mal. La mente lógica, la mente racional, en este momento está manipulada, formateada por todo esto que hemos hablado y por lo tanto, pues tiene esas inercias, ¿sí? Entonces tiene la inercia de estarnos controlando, de estarnos juzgando, de juzgar al de enfrente, de querer controlar, etcétera, ¿sí? Entonces, pues tenemos que irle diciendo a la mente que no intervenga en lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo estoy observando nuevo, en estas nuevas formas de decisiones o de involucrarme conmigo mismo y con los demás, y que la mente va a decir, no, es que esto no es así, esto no te va a llevar a nada, desconfía, no, y tú le tienes que decir, cálmate, ¿sí? O sea, cálmate, yo soy quien conduzco, o sea, yo, mi ser esencial, mi ser amoroso es el que conduce el barco, tú llegarás cuando yo te llame, ¿no? Pero es que hay que ir poniendo la mente en su lugar, hay que irla dejando ahorita a un lado y cuando los juicios empiecen, ustedes simplemente hagan eso, ¿no? O sea, tú no puedes intervenir ahorita en esto, no opines, estoy haciendo y déjame hacer y disfrutar lo que estoy haciendo
o terminar de hacer lo que yo siento que en este momento debo de hacer, ¿sí? Cuando es generoso y amoroso, estamos hablando de generosidad, amorosidad hacia uno mismo, acompañamiento, comprensión hacia uno mismo para que eso lo podamos reflejar afuera también. Okay. Gerardo Matamoros nos comparte: de cualquier modo, todo el tiempo estamos aprendiendo y entre más conscientes estemos, más libertad y armonía interior tendremos. Así es, Gerardo, gracias, un saludo. Y efectivamente, entre más consciente estás de lo que aprendes, más te liberas y más feliz te sientes internamente, o por lo menos más armonioso. Vamos a poner que no felicidad, pero sí armonía. Y si yo estoy armonioso, pues puedo tomar decisiones tranquilas, mi mente está tranquila, ¿sí? Y no tomo decisiones en estado de exaltación o de exacerbación interna, ¿sí? Entonces, muy cierto lo que comparte Gerardo. Saludos, gracias. ¿Alguna otra cosa por ahí? ¿No? Ok, pues esta fue la sesión de hoy. Espero que haya sido de utilidad todo lo que comentamos y pues no se les olvide ser amigos, empezando por ustedes mismos, ser amigos de ustedes, amorosos, generosos, para que podamos ir hacia el niño interno, sin juzgar. No le demos permiso a la mente de entrometerse en este trabajo interno, ¿sí? Entonces, pues solamente eso, un abrazo y que tengan una bonita tarde. Nos vemos en 15 días. Gracias.